Bueno, el tema de hoy va a ser alcoholismo. ¿Me acompañan? Bueno, en la introducción vamos a hablar un poco del alcohol. El alcohol es una sustancia psicotropa, que significa que es afín al tejido nervioso, fundamentalmente el cerebro, y además incide sobre la psiquis del individuo. Tiene un efecto desinhibidor y relajante a la vez. Justamente por eso es que se torna un poco peligrosa, ya que mucha gente lo utiliza para desinhibirse frente a distintas situaciones que lo requieren y o cuando están con algún tipo de angustia o ansiedad para relajarse. También produce tolerancia, que significa que existen receptores para el alcohol a nivel del cerebro y que a medida que se va aumentando la ingesta van aumentando los receptores y a medida que aumentan los receptores hay una necesidad física de aumento de la ingesta. También tiene efectos sobre el estado de ánimo que, como dije más arriba, eh, producen una dependencia psicológica. Vale decir, le vamos a llamar a esto trago terapéutico. Es decir, que cuando el individuo está nervioso o no se siente bien o tiene alguna problemática o lo que fuera, el trago de alcohol le sirve para poder bajar esos niveles de angustia y conflicto. Bueno, empecemos hablando un poco de la clínica del alcoholismo, que es lo que nos interesa más en este caso. En primer lugar, el alcoholismo va a ser estar ahí, está dentro del consumo problemático de sustancias, en este caso, el alcohol. El consumo problemático se da por exceso y deteriora la salud física y mental, provocando complicaciones clínicas, psiquiátricas, físicas y sociales. Por eso nosotros vamos a llamarlo, en vez de adicción, consumo problemático, porque verdaderamente la palabra abarca mucho más de lo que significa el aumento de tolerancia y la necesidad física de la ingesta de la sustancia, a saber, en este caso, el alcohol. Bueno, uno de los síntomas importantísimos es el síndrome de dependencia, que ya lo venimos más o menos armando en nuestro razonamiento a lo largo de estas diapos. Nosotros vamos a utilizar los criterios de la OMS. El síndrome de dependencia, de acuerdo a los criterios de la OMS, tiene las siguientes características. Primero, el aumento del deseo de beber, que generalmente se da al principio en busca de un alivio interno, de un alivio psíquico, ya sea, como dijimos antes, por ansiedad, por angustia, por necesidad de desinhibirse, para hablar en público, para divertirse más, etc. Bueno, cada individuo y cada historia tiene su causas o su motivo. El otro criterio es, digamos, el otro ítem que nos va a importar es el trago terapéutico, que es justamente eso de lo que estamos hablando. Representa un refuerzo positivo ante los problemas y conflictos. ¿Por qué digo refuerzo positivo? Y esto está dentro de la teoría cognitivo-conductual, porque al conseguir alivio con el trago terapéutico, el individuo va en busca de más y más tragos terapéuticos frente a la presentación de distintos motivos que lo rodean en su ambiente social. Además, evita los síntomas de abstinencia. Por ejemplo, en el caso de una persona que ya esté introducida bastante a nivel de esta carrera alcohólica, el trago terapéutico, por eso también es terapéutico, evita los síntomas de abstinencia del alcohol, ya que si el individuo pasa mucho tiempo sin tomar, va a tener ciertos y determinados síntomas que vamos a ver más adelante.
También, como dije recién, lo desinhibe, lo suelta en su inseguridad, toma para divertirse, que son las famosas previas, en donde se juntan muchas personas para autoestimularse, desinhibirse y luego salir y divertirse. Eh, También lo usan mucho los pacientes con fobia social. No quiere decir que todos, pero lo utilizan. Y en lo más grave, ¿no es cierto? Hablando de lo legal, puede ser un trago doloso, o sea, con intención de suicidarse o cometer un homicidio, el individuo se embriaga para poder desinhibirse y realizar el acto. Esto ustedes lo pueden ver en la página 37 en el cuadro 3.1 del libro del lobo. Vamos a ver el síndrome de abstinencia. Este aparece luego de varias horas de desaparecía el alcohol en sangre. Por ejemplo, lo más frecuente es al levantarse en la mañana, donde aparece temblor fino en las manos, pequeños esputos y salivaciones bastante densas, nerviosismo, irritabilidad, eh, falta de control de impulsos, que desaparecen con el trago matutino. O sea, hacen un trago en ayunas luego desayunan. Buah. En esta etapa se puede afirmar que ya existe una dependencia psíquica y física. No se olviden que al aumentar la tolerancia, aumentan mucho los receptores cerebrales para el alcohol y por lo tanto, cuando el alcohol falta en sangre, estos receptores generan a nivel del sistema nervioso central todos estos síntomas. Cuando hay abstinencia, quiere decir que ya hay dependencia física. La dependencia psíquica comienza al principio cuando va aumentando la tolerancia. A veces puede no aparecer si el trauma se resuelve rápidamente y el individuo prescinde del alcohol. Acá podemos ver el síndrome de abstinencia en la página 39 del libro de Lobos. Bueno, nos habíamos introducido en el síndrome de dependencia y lo habíamos visto desde los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver el síndrome de dependencia intensa, porque bueno, todo empieza a poquito y después se va haciendo cada vez más intenso. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la clínica? Hay una conducta alcoholocéntrica. ¿Qué es eso? Bueno, el individuo lo único que piensa es en el alcohol. Hay una compulsión a beber. Acuérdense que el impulso difiere de la compulsión porque en la compulsión hay una etapa de discernimiento. Al final terminan cayendo en el discernimiento que no es más conveniente, o sea, tomando. La compulsión para beber, preocupación por tener alcohol, no solamente en la casa, sino cuando van a una fiesta, se preocupan para ver si hay suficiente alcohol para todos o cuando hacen una fiesta, mantienen la cantidad de botellas de alcohol, de vino, licor o lo que sea, siempre con un stock interesante, más que la comida, buscan lugares, en algunos casos, para esconder las bebidas, muchas veces porque ya comienzan a ser criticados por sus familiares. Entonces, claramente van buscando esconder las bebidas, las pueden esconder, generalmente las esconden en el placar, abajo de la cama, etc. Y comienza a aparecer el deterioro social. ¿Por qué? Porque al tener esta conducta alcoholocéntrica y preocuparse exclusivamente por el alcohol, van perdiendo interés por el resto de los elementos de la vida normal que rodean a un individuo. Bueno, ahora vamos a ver la clínica de los cuadros agudos.
Por supuesto, esto es como una redundancia. La embriaguez. La embriaguez es un cuadro agudo. La embriaguez es un estado transitorio de relajación, euforia, hay una locuacidad anormal, casi patológica, hablan mucho, 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 hay una pérdida del tacto social, no respetan mucho la distancia psíquica, social de cada individuo, se pueden poner agresivos, irritables, bueno, pierden como las características típicas de su propia personalidad. Por supuesto, aquí, antes de lo que yo les comenté, dice tolerancia. Soportan grandes dosis de alcohol. Es cierto, acá ya se ha logrado un nivel de tolerancia muy alto. Los receptores a nivel del sistema nervioso central están como en un estado de stand-by, pero en grandes cantidades. Por eso, para llegar a la embriaguez necesitan, digamos, al estado agudo, grave de la embriaguez, necesitan mucha, mucha cantidad de alcohol. Pero en este caso, cuando la tolerancia es está bastante equilibrada y en una meseta, la embriaguez se representa de esta manera. Hay una disminución de los reflejos porque hay un tiempo de retardo en la acción que es anormalmente prolongado. La alteración de conciencia ya es el paso a la embriaguez profunda y el sobrepasar en grandes cantidades de alcohol a la tolerancia que los más o menos los mantiene. Por eso acá es muy importante manejarse con mucha precaución con el individuo en este tipo de estado de embriaguez, porque es cuando se pueden cometer situaciones de agresividad importante. Y por supuesto, si estamos viendo que hay una disminución de reflejos y un tiempo prolongado de reacción, evidentemente el individuo no puede conducir un vehículo. Si no se puede conducir a sí mismo, imagínense conduciendo un vehículo, es un mono con revólver. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la embriaguez profunda. En cuanto a la embriaguez profunda, podemos decir que ya sí es un grado intenso de intoxicación aguda y ya hay un trastorno clarísimo de conciencia y se llega al coma. Con lo cual, esto es una urgencia médica, porque puede colapsar no solamente el sistema nervioso central, que ya colapsa con el coma, sino que se puede producir una alteración de toda la economía corporal. La embriaguez patológica en general no es muy común, pero se da en personalidades anormales, en pacientes susceptibles al alcohol y en estados emocionales previos. ¿Cómo se manifiesta? Y hay una disforia, alteraciones sensoperceptivas, que pueden ser ilusiones también, pueden ser, generalmente las alucinaciones sensoperceptivas son de la sensopercepción superficial, ideaciones patológicas como ideas delirantes y convulsiones. Aquí ya estamos en presencia clarísima de las complicaciones de la clínica del alcoholismo. Empecemos por el blackout, que es una amnesia post-embriaguez. También se puede dar durante la embriaguez, depende de los criterios de los distintos autores. Es transitoria, el individuo aparenta lúcido, actúa normalmente en un día común, pueden ir al trabajo, hacer el trabajo como mecánicamente, por supuesto, como normalmente lo hacen, regresar a su casa, cenar, bla, 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 bla. Y luego al día siguiente no recuerdan nada de lo que sucedió en ese tiempo. Por eso se llama blackout. También puede darse durante la intoxicación, como dijimos recién, puede darse en la abstinencia, de hecho, la mayoría de las veces se da en la abstinencia, y según el libro de Lobos, el criterio del autor, se da en el alcoholismo crónico.
Bueno, vamos a una de las complicaciones más comunes, que es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia podemos dividir en leve, que es en donde se manifiesta ansiedad, irritabilidad, temblor, están lúcidos, puede haber disforia, un trastorno del control de los impulsos y quedamos ahí. Los graves ya estamos frente a un síndrome que es el de delirium tremens, con temblor, trastorno de conciencia, en las que pueden aparecer ilusiones patológicas, alucinaciones visuales llamadas comúnmente zoopsias, porque lo que ellos ven son animalitos que pueden ser microzoopsias como gusanos, arañas, insectos, o macrozoopsias que generalmente en las películas se representan como elefantes blancos. Y el delirio ocupacional, donde el paciente, sin estar en su ámbito laboral, está como realizando con la nada misma actos que son propios de su trabajo. También podemos tener convulsiones y descargas neurovegetativas. Este síndrome es grave y es, digamos, de una urgencia que también en general pasa de ser una urgencia psiquiátrica a una urgencia médica. Bueno, repetimos dentro de las complicaciones agudas el delirium, que es una urgencia médica y que ya la habíamos visto, la acabamos de describir en la diapo anterior. Pero también acá vamos a ver que existe fiebre alta, hipertensión o trastornos de la tensión arterial, temblor y en el electroencefalograma aparecen ondas rápidas beta que las diferencian del delirium tremens de otros tipos de delirium diferentes, porque en el otro tipo de delirium aparecen ondas gamma o zeta lentificadas. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer un electroencefalograma, cosa que me parece bastante difícil, esto se hace en investigaciones, vamos a encontrar ondas rápidas beta. La otra complicación importante es la encefalopatía hepática o encefalopatía Wernicke, donde, por supuesto, aparece la confusión mental, oftalmoplegia, ataxia y convulsiones. Son las 4 patas importantes de esta encefalopatía hepática o síndrome de Wernicke. Esto es una urgencia aguda, es una urgencia médica y hay que resolverla con tratamiento. En general se busca una vía para la hidratación parenteral, pero además se coloca tiamina dentro del suero o también se puede utilizar tiamina intramuscular. ¿Por qué no vía oral? Porque la mucosa gástrica está completamente atrofiada, entonces es muy difícil que se absorba principalmente la vitamina B12 que necesita del factor intrínseco que está en la mucosa gástrica para ser absorbido. Por eso siempre conviene hacerla en forma parenteral. Y observación. La observación es muy importante hasta que el paciente recupere sus signos vitales, desaparezcan estas 4 grandes sintomatologías y entonces ahí sí recién podemos quedarnos tranquilos y mandarlo a la casa. Otra complicación aguda, subaguda del alcoholismo es la encefalopatía minor. Esta ya es más crónica, bueno, por eso es subaguda. No tiene una presentación tan rápida, representa un deterioro más bien psicoorgánico y un deterioro físico generalizado. Hay una dificultad en las funciones cognitivas, fundamentalmente de atención y concentración. Aparece un trastorno a nivel afectivo, que es la disforia boba o vacía,
una alegría sin alegría, es una excitabilidad, locuacidad, que no tiene ningún fundamento ni sentido. Más bien produce pena, claramente. Hay un empobrecimiento de las funciones ejecutivas del yo a nivel de la personalidad. Se van perdiendo aquellos rasgos característicos del individuo que hacen a su forma de estar en el mundo. Y se produce un deterioro en las relaciones sociales. No nos olvidemos que las conductas alcoholocéntricas ya a este nivel son exageradísimas. Ya perdió el trabajo, ya se peleó con la familia, ya está prácticamente viviendo en cualquier lugar, deambulando por los distintos hospitales, con internaciones más bien con trastornos de los que se encargan los licenciados en trabajo social. O sea, estamos hablando de marginalidad. Esta encefalopatía minor nos está representando un inicio del deterioro psicoorgánico y social y físico general que produce el alcohol cuando la carrera ya está bastante en su grado, digamos, avanzado. Otra de las complicaciones subagudas del alcoholismo es la alucinosis alcohólica. El individuo está lúcido, tiene conciencia de enfermedad en relación a la alucinación. Son alucinaciones auditivas que generalmente son agresivas, autorreferenciales, pero que el paciente las reconoce como propias de su cerebro y no repercuten afectivamente ni trastornan la conducta, por lo menos al principio de la presentación de estas alucinaciones. Ojo que digo conciencia de enfermedad sobre las alucinaciones auditivas que reconoce como producidas por el cerebro. No tienen conciencia de enfermedad de su alcoholismo, que eso es lo más grave. Los trastornos afectivos, que también se presentan como complicaciones subagudas, tienen que ser, en este caso, consecuencia misma del alcoholismo, no trastornos psicóticos previos, como puede ser una depresión mayor o una psicosis maníaco-depresiva, en donde por una cuestión de linkaje genético pueden aparecer. Serían como patologías duales, pero en este caso los trastornos afectivos primarios como complicación subaguda es primero el alcoholismo y después los trastornos afectivos, asegurándonos de que no hay y ni hubo en la historia vital del paciente ningún tipo de patologías más o menos psicóticas de las que yo le nombré o también otras. Bueno, vamos al famoso capítulo de las complicaciones crónicas del alcoholismo. Una de las complicaciones crónicas más frecuentes del alcoholismo es la celotipia alcohólica. Eso es un síndrome delirante donde aparece como fundamental centro de ideas los celos patológicos. A esto se le agrega, a este síndrome delirante, donde la idea principal o directriz es una idea de celos, se le agrega la hipotrofia de los genitales producida por el alcohol, que claramente aumentan los estrógenos. Por ejemplo, en el hombre se produce la hipotrofia de los genitales y una distribución ginecoide del vello pubiano. Esta hipotrofia genital generalmente estimula y alimenta la idea celotípica. Hay una desinhibición, ya casi llegando a la grosería, agresividad, impulsividad y bueno, los trastornos de violencia en estos casos en relación a la pareja son realmente preocupantes, graves, porque son muy difíciles de resolver. Esto hace de alguna manera que la pareja y la familia se disuelva
también. Otra complicación alcohólica es la epilepsia alcohólica, o sea, también como en el caso de los trastornos afectivos, las convulsiones deben aparecer después de una cantidad de tiempo de contacto con el alcohol. Y la demencia alcohólica, que son los tres casos son consecuencia directa del alcohol. Si no hubiera habido alcohol en estos casos, no existirían estas tres situaciones. Bueno, otra complicación es el síndrome de Korsakoff. Es un síndrome amnésico. Vimos que la celotipía es un síndrome delirante. Bueno, el síndrome de Korsakoff es un síndrome amnésico. La falla principal está en la memoria de fijación. Por supuesto, vamos a hacer un razonamiento lógico. Si el individuo no puede fijar la situación momentánea, instantánea que le está sucediendo, no la va a poder conservar y por lo tanto no la va a poder evocar. O sea, el punto B es clarísimo porque aquí dice fallas en la retención y conservación de los hechos. Claramente, si no puede fijar, todo lo demás se bloquea o no se produce. Por eso el individuo cuando va dialogando, como se va olvidando también de los distintos eventos y pierde el hilo de las ideas, se producen rellenos confabulatorios. Los rellenos confabulatorios se pueden compartir con cualquier tipo de demencias o deterioros psicoorgánicos y hacen del discurso un discurso bizarro, detallista. Hay una digregación del pensamiento y del lenguaje que generalmente es un pensamiento ramificado, nunca elíptico. Y hay una falta de conciencia de lo sucedido. Por supuesto que si ustedes al paciente con un síndrome de Korsakoff típico le dicen ustedes su nombre y después le piden al instante que lo repita, no se va a acordar. Obvio, porque no puede fijar, es clarito. Bueno, una vez de haber visto todas las complicaciones clínicas del alcoholismo, vamos a ver las tipologías. ¿Qué tipo de alcohólicos tenemos frente a nosotros? Y esta clasificación la organizó Jelinek y la pueden ver en la tabla U16.8 en el libro de Lobo. Veamos el tipo alfa. El tipo alfa es un tipo sintomático. Aparece una enfermedad previa y aquí estamos hablando de la patología dual. O sea, puede ser un individuo que haya tenido o que tenga un estado depresivo o un trastorno, una manía y comienza a beber. Entonces, no es un alcoholismo primario donde aparece el alcohol como primera instancia o causa de la enfermedad, sino que hay una enfermedad previa que lleva al individuo al trago terapéutico. El tipo beta es el bebedor social. Por supuesto que el bebedor social tiene una condición previa que es su personalidad. Generalmente son inseguros de sí mismos y el entorno social alimenta un poco esta inseguridad, es decir, son aquellas personas donde van a un asado, un grupo de amigos y no pueden decir no tomo porque por ahí son mal señalados, criticados, etcétera. Entonces, bueno, nada, empiezan con el trago. También muchas veces, como habíamos dicho, digamos, así como se comparte la comida, como se comparte un mate, esta gente necesita compartir alcohol. Para poder juntarse necesita que exista la bebida alcohólica. Pero bueno, la idea fundamental que quiero que se quede en ustedes es que hay un trastorno a nivel de la personalidad. Y el tipo gamma o alcoholismo primario, que es plantado desde la genética, si ustedes hacen familiograma van a ver que por línea paterna o materna
o ambas, aparece toda una genética de alcoholismo y son los denominados alcoholómanos. O sea, acá no hay nada previo más que, digamos, la enfermedad alcohólica. Bueno, el tipo Epsilon es uno de los menos frecuentes, es el alcoholismo patológico y se relaciona con las manías, por ejemplo, la dipsomanía. Está muy relacionado con los trastornos del control de los impulsos. Y el tipo beta se da en el contexto de dietas insuficientes, donde la ingesta calórica mayor la da el alcohol. En este caso, se puede pensar en situaciones donde conseguir la comida o la alimentación es claramente más difícil. También hay culturas, generalmente en climas fríos extremos, en donde o sea, la mayor ingesta calórica se da con bebidas de alto grado de graduación alcohólica y también en los trastornos alimentarios, donde se prefiere no comer y tomar. Bueno, no, estos tienen una frecuencia media, diría yo, dentro de todas las tipologías del alcohol. A las tipologías del alcoholismo vamos a agregarle el tipo de bebedor, como cada tipología alcohólica, alfa, beta, gamma, epsilon, etc., tiene un bebedor determinado. Y se refiere a la forma de beber. Cuando hablamos del bebedor inveterado, podemos decir que es un individuo que no puede ni abstenerse ni detenerse. Se encuentra en estado de ebriedad permanente. Pero hay bebedores intermitentes que sí pueden abstenerse por mucho tiempo, pero una vez que comienzan a beber no pueden detenerse hasta la embriaguez profunda. Y por lo tanto pueden estar largo tiempo en abstinencia. Y los bebedores de fin de semana son aquellos que se mantienen bebiendo durante todo el fin de semana, aprovechando de alguna manera las juntadas o a veces el hecho de que no tienen que levantarse temprano ni tienen obligaciones. Pero una vez que pasa el fin de semana se pueden abstener. Bueno, en esta etapa, ya casi terminando, vamos a ver las etapas de la tolerancia, vale decir, cómo se refleja clínicamente el crecimiento de los receptores de alcohol en el sistema nervioso central y cómo esto va a ir determinando la conducta y la carrera alcohólica. Y tenemos la etapa prealcohólica, donde todavía no se instala la tolerancia. Es un bebedor social, utiliza el trago terapéutico del cual ya hemos hablado y se empieza a producir un aumento de la dopamina en sangre. No nos olvidemos que la dopamina es una de las hormonas del placer y que generalmente cualquier droga psicotropa la estimula. Acá todavía hay dependencia psíquica, todavía se está empezando a gestar la dependencia física. En la etapa prodrómica se inicia y aumenta la tolerancia. Acá se van a empezar a ingerir grandes cantidades de alcohol sin llegar a la embriaguez grave. En la etapa crucial, la tolerancia, o sea, a ver, prodrómica va aumentando, váyanselo imaginando, hasta que llega la etapa crucial, donde los receptores del alcohol empiezan a mantener un equilibrio. Se llega a una meseta receptológica a nivel cerebral. Y esa se llama etapa crucial. Acá, en esta etapa, evidentemente el paciente tiene una intensa tolerancia, son aquellos individuos que ustedes ven que beben en grandes cantidades y no manifiestan ningún tipo de embriaguez,
ni siquiera tienen, se les traba la lengua. Sí aparece lo que habíamos comentado como pequeña disforia, desinhibición, ansiedad, se pueden poner irritables, pero no llegan al estado de embriaguez agudo. Luego, por eso se llama etapa crucial, donde aparecen distintos tipos de manifestaciones psicológicas y psiquiátricas. Pero acá la fundamental que vamos a empezar a ver y que inicia la etapa crónica es el trago matutino. El trago matutino es el final de la etapa crucial y el inicio de la etapa crónica, donde hay una caída abrupta de la tolerancia. Si caen todos los receptores. Entonces, ¿qué pasa? Acá, como decía un gran profesor nuestro, pisan un corcho y se emborrachan. Así como antes tomaban grandes cantidades de alcohol y no les pasaba demasiado, acá ya al primer trago ustedes van a ver que empieza primero con la lengua bola, llamada lengua bola, la palabra trabada, ya comienza la etapa de semi-trastorno de conciencia y caen rápidamente en el estado de embriaguez aguda. No pueden detenerse ni abstenerse. Aparece el alcoholismo industrial, o sea, cuando ya se quedaron en la ruina por el gasto del alcohol, son capaces de tomar perfume, alcohol en gel, alcohol medicinal, bueno, por eso se llama alcoholismo industrial. Comienzan las amnesias cortas o blackout, el trago matutino, que fundamentalmente les va a evitar el síndrome de abstinencia al inicio, ya no van a aparecer todas las complicaciones crónicas del alcoholismo y en esta etapa están prácticamente todo el día en estado de embriaguez. Bueno, en esta diapo lo que yo les quiero mostrar más o menos en gráfico son las distintas etapas. La prealcohólica que no está mencionada, pero que está todavía debajo de la curva ascendente, de la línea ascendente, perdón. La etapa prodrómica, la meseta o periodo crucial o alcoholocéntrico y la caída abrupta de la tolerancia, que es la etapa crónica. Y ahora sí, los dejo libres, les agradezco mucho su paciencia y estudien este tema porque es pregunta de examen, tengan o no pacientes alcohólicos. Gracias, 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 gracias totales.